El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En las altas torres de cristal de la ciudad, donde el brillo del dinero y el poder reinaba, habitaba una mujer llamada Whitney. Su nombre, en un rincón del mundo de los negocios, resonaba con la misma fuerza que el eco en un cañón vacío. Era una empresaria formidable, conocida por su astucia y su habilidad para cerrar tratos imposibles. Una tarde, mientras revisaba los correos electrónicos en su impecable oficina, un mensaje llamó su atención. Era una propuesta de trabajo fuera de lo común, un tanto misteriosa y exótica. La oferta provenía de un grupo desconocido que estaba formando un parque de animales y magia. La curiosidad de Whitney se despertó de inmediato. ¿Qué podía ofrecerle este proyecto que no pudiera encontrar en el mundo de los negocios convencionales? Sin embargo, algo en las palabras del correo la intrigaba. Era como si una chispa de aventura hubiera prendido en su corazón, recordándole que, debajo de su traje de ejecutiva, aún latía el espíritu de una soñadora. Decidió aceptar la invitación y concertó una reunión con los promotores del parque. A medida que se adentraba en el mundo de fantasía que habían creado, su escepticismo inicial se transformó en asombro. Criaturas mágicas, tecnología de vanguardia y paisajes de ensueño la rodeaban, transportándola a un lugar donde las reglas de la realidad se desdibujaban. El líder del proyecto, un hombre de mirada penetrante y sonrisa enigmática, le explicó la visión detrás del parque. Querían crear un lugar donde los sueños se hicieran realidad, donde la imaginación fuera libre y donde cada visita fuera una experiencia inolvidable. Whitney quedó cautivada por la idea. Aquel lugar era un oasis de fantasía en un mundo dominado por lo práctico y lo material. Sin pensarlo dos veces, aceptó unirse al equipo y dedicar su talento y experiencia a hacer realidad aquel sueño mágico. Mientras se despedía del parque, una sensación de emoción y anticipación la invadió. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, pero en ese momento, en medio de la maravilla que la rodeaba, solo podía sentir gratitud por la oportunidad que se le presentaba. Así comenzó la aventura de Whitney en el mundo del parque de animales y magia, un viaje que la llevaría más allá de los límites de su imaginación y le enseñaría que, a veces, las mayores maravillas se encuentran en los lugares más inesperados. Whitney se sumergió de lleno en su nueva vida en el parque de animales y magia. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para explorar los rincones más fascinantes de aquel mundo misterioso. El primer día de trabajo fue como un sueño. Caminando por los senderos del parque, se encontró con criaturas que solo había visto en las páginas de libros de cuentos. Hadas revoloteaban entre los árboles, unicornios pastaban en prados verdes y dragones dormitaban en cuevas ocultas. El equipo la recibió con entusiasmo, compartiendo con ella su pasión por la magia y la creatividad. Juntos, trabajaron en la planificación y el diseño de nuevas atracciones, buscando siempre sorprender y maravillar a los visitantes. Pero no todo era fantasía y diversión en el parque. Whitney descubrió que detrás de la magia también había un complejo entramado de tecnología y logística. Desde la seguridad de las atracciones hasta la gestión de los recursos naturales, cada aspecto del parque estaba cuidadosamente planificado y ejecutado. A medida que se familiarizaba con su nuevo entorno, Whitney se encontró enfrentando desafíos que nunca antes había imaginado. La gestión de un parque de tal magnitud requería habilidades que iban más allá de la negociación y el liderazgo empresarial. Era necesario tener una comprensión profunda de la naturaleza y un respeto por la magia que lo impregnaba todo.
Pero a pesar de los obstáculos, Whitney se sintió más viva que nunca. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, para sorprenderse y maravillarse ante las maravillas que el parque tenía para ofrecer. Al caer la noche, mientras observaba el resplandor de las luces mágicas que iluminaban el parque, Whitney sintió una profunda sensación de gratitud. Había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, donde sus habilidades y su imaginación eran valoradas y celebradas. Así, mientras se adentraba en el mundo mágico del parque de animales y magia, Whitney sabía que su vida había cambiado para siempre. Y aunque no sabía qué desafíos y aventuras le esperaban en el camino, estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación. En medio del esplendor del parque de animales y magia, surgió un enigma que desafió incluso la lógica más intrincada. Extraños problemas técnicos comenzaron a afectar el funcionamiento del parque, sembrando la inquietud entre el equipo y los visitantes. En un lugar donde la magia y la tecnología se entrelazaban de manera tan única, era difícil discernir la causa de estos inconvenientes. Los sistemas informáticos se volvían erráticos, las atracciones sufrían fallos inesperados y los animales mágicos parecían inquietos. Whitney se sumergió de lleno en la investigación, convencida de que una mente analítica y metódica podía encontrar una solución a este misterio. Revisó cada línea de código, inspeccionó cada engranaje y consultó expertos en magia y tecnología en un esfuerzo por descifrar el origen de los problemas. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse a una respuesta, el enigma se volvía aún más complejo. Se encontró atrapada en un laberinto de pistas falsas y contradicciones, donde la única certeza era la incertidumbre. Mientras tanto, la tensión en el parque comenzaba a aumentar. Los visitantes, acostumbrados a la perfección y el asombro, se sentían decepcionados por los fallos recurrentes. El equipo, agotado por los esfuerzos por resolver el problema, comenzaba a cuestionar su propia habilidad para mantener viva la magia del lugar. Pero en medio de la confusión y la frustración, Whitney se aferró a una certeza, que el parque de animales y magia era más que una simple atracción turística. Era un lugar de sueños y esperanzas, donde la magia residía en cada rincón y cada criatura tenía una historia que contar. Determinada a restaurar la armonía y el equilibrio en el parque, Whitney redobló sus esfuerzos por encontrar una solución al enigma de los problemas técnicos. Con cada nuevo desafío que enfrentaba, recordaba la promesa que había hecho al unirse al equipo, que haría todo lo posible para asegurar que el parque siguiera siendo un lugar de maravillas y asombro para todos aquellos que lo visitaran. En medio de la incertidumbre por los problemas técnicos que afectaban al parque de animales y magia, una figura ominosa hizo su entrada en escena, aunque Whitney aún no lo sabía. Matt, un hombre de mirada fría y ambiciones oscuras, era el dueño de una empresa rival que siempre había codiciado el éxito del parque. Aprovechando la confusión y el caos que reinaban en el lugar, se infiltró en las sombras, tramando su venganza contra aquellos que habían osado desafiarlo. Bajo la apariencia de un inversor interesado en colaborar con el parque, Matt se acercó sigilosamente al equipo, ofreciendo sus servicios como experto en tecnología y gestión. Su presencia no pasó desapercibida para Whitney, quien, ajena a sus verdaderas intenciones, lo recibió con cortesía y profesionalismo. Pero mientras Matt ganaba la confianza del equipo con su carisma y sus habilidades persuasivas, sus verdaderas intenciones permanecían ocultas a la vista de todos. Con cada paso que daba, sembraba la discordia y el descontento, alimentando las dudas y los temores que se apoderaban del parque. Whitney, enfocada en resolver los problemas técnicos que amenazaban la estabilidad del parque, apenas notaba la presencia siniestra que se cernía sobre ellos. Sus sospechas se dirigían hacia fallas en el sistema o posibles sabotajes externos, sin sospechar que el verdadero peligro acechaba entre sus propias filas. Mientras tanto, Matt tejía su red de engaños y manipulaciones, preparándose para desencadenar su plan maestro y sumir al parque en la oscuridad. Con cada movimiento calculado, se acercaba un paso más a su objetivo final, destruir todo aquello que se interpusiera en su camino hacia el poder y la dominación.
y así, mientras el parque luchaba por mantener viva la magia que lo había hecho único, un enemigo invisible se alzaba en su contra, esperando el momento oportuno para revelar su verdadero rostro y desencadenar el caos en un mundo que creía conocer. El parque de animales y magia se sumió en un conflicto mágico sin precedentes, un enfrentamiento entre fuerzas oscuras y la esencia misma de la magia que lo sustentaba. Los problemas técnicos que habían plagado el parque se intensificaron, manifestándose en fenómenos cada vez más extraños y perturbadores. Atracciones que cobraban vida propia, animales mágicos que se comportaban de manera errática y visitantes que desaparecían misteriosamente en medio de la noche. Whitney y su equipo se encontraron atrapados en medio de la tormenta, luchando por mantener el orden y la cordura en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Pero cuanto más se esforzaban por contener el caos, más fuerte se volvía la influencia de las fuerzas oscuras que amenazaban con devorarlos. En medio de la confusión y el peligro, Whitney se vio obligada a confrontar una verdad dolorosa, que el parque de animales y magia era mucho más que una simple atracción turística. Era un lugar de poder y misterio, donde la magia fluía como un río subterráneo, alimentando la vida y la creatividad que lo habitaban. Pero esta misma magia también era el blanco de las fuerzas que buscaban destruir el parque. Matt, el oscuro manipulador que se escondía entre las sombras, había desatado un poder antiguo y maligno, con la intención de someter al parque a su voluntad y reclamar su poder para sí mismo. Determinada a proteger todo lo que amaba, Whitney se sumergió en las profundidades del conflicto, enfrentándose a enemigos tanto visibles como invisibles en su búsqueda por restaurar la armonía y la paz en el parque. Con cada hechizo lanzado y cada obstáculo superado, se acercaba un paso más a la verdad detrás de los problemas que asolaban al lugar. Pero el tiempo corría en su contra, y el poder oscuro que amenazaba con consumir el parque crecía más fuerte con cada momento que pasaba. Con el destino del lugar y de aquellos que lo habitaban en juego, Whitney se preparó para el enfrentamiento final, dispuesta a sacrificar todo por la magia que había cambiado su vida para siempre. En medio del conflicto mágico que asolaba al parque de animales y magia, una nueva amenaza surgió, esta vez desde dentro de sus propias fronteras. La intervención científica en los seres mágicos, impulsada por ambiciones egoístas y la sed de conocimiento, amenazaba con desequilibrar el delicado equilibrio entre magia y naturaleza. Whitney, que siempre había sentido un profundo respeto por la magia y la belleza de los seres que habitaban el parque, se encontró horrorizada por las prácticas que se estaban llevando a cabo en su interior. Criaturas mágicas eran sometidas a experimentos crueles y tortuosos, su esencia misma siendo manipulada y distorsionada en nombre del progreso científico. La noticia de estas atrocidades llegó a Whitney a través de sus contactos dentro del parque. Desde su posición como líder del equipo, se propuso investigar estas actividades clandestinas y detenerlas antes de que causaran más daño a los seres mágicos y al parque en su conjunto. Con determinación y valentía, se adentró en los laboratorios clandestinos donde se llevaban a cabo los experimentos prohibidos. Lo que presenció la llenó de horror y disgusto. Animales mágicos atrapados en jaulas estériles, sometidos a procedimientos inhumanos en busca de algún tipo de avance científico. Whitney confrontó a los responsables de estas atrocidades, exigiendo que detuvieran sus experimentos y liberaran a las criaturas que habían sido víctimas de sus acciones. Pero se encontró con una resistencia feroz, alimentada por la arrogancia y la codicia de aquellos que veían a los seres mágicos como meros objetos de estudio, en lugar de como seres vivos con derechos y dignidad propios. Determinada a poner fin a esta injusticia, Whitney recurrió a todos los recursos a su disposición, desde la presión pública hasta la diplomacia y la negociación, en un esfuerzo por salvar a los seres mágicos del destino cruel que les aguardaba. Pero mientras luchaba por proteger aquello en lo que creía, se dio cuenta de que la batalla por el alma del parque de animales y magia estaba lejos de haber llegado a su fin. El parque de animales y magia se sumergió en una crisis sin precedentes, mientras la intervención científica y las fuerzas oscuras continuaban su asedio implacable. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza brillaba en la forma de una antigua profecía, una leyenda olvidada que hablaba del despertar de la magia ancestral.
Whitney, impulsada por su determinación y su profundo vínculo con el parque, se embarcó en una búsqueda desesperada en busca de respuestas. Recorrió los rincones más remotos del parque, consultando a ancianos sabios y buscando pistas ocultas en antiguos pergaminos y reliquias olvidadas. Lo que descubrió la dejó sin aliento. La magia que alimentaba el parque era mucho más que un simple espectáculo para el entretenimiento de los visitantes. Era una fuerza antigua y poderosa, un legado de tiempos olvidados que había sido custodiado y protegido por generaciones. Pero esta misma magia también había sido corrompida y pervertida por aquellos que buscaban controlarla para sus propios fines. La intervención científica y las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras eran solo manifestaciones de una lucha mucho más antigua, una batalla por el alma del parque y de todos aquellos que lo habitaban. Con esta revelación en mente, Whitney se embarcó en una misión para despertar la magia ancestral y restaurar el equilibrio perdido. Reunió a su equipo y los convocó a unirse a ella en esta búsqueda épica, instándolos a enfrentarse a sus miedos y creer en el poder de la magia que residía en su interior. Juntos, se adentraron en los rincones más oscuros del parque, desafiando a las fuerzas que se oponían a ellos con valentía y determinación. Se enfrentaron a criaturas malignas y obstáculos insuperables, sin dejar de creer en el poder de la magia para guiarlos en su camino. Y finalmente, en medio de la oscuridad más profunda, encontraron lo que habían estado buscando, el corazón mismo de la magia ancestral, latiendo con fuerza y vigor, esperando ser despertado por aquellos que creían en su poder. Con una determinación renovada, Whitney y su equipo se prepararon para el enfrentamiento final. Con cada hechizo lanzado y cada obstáculo superado, se acercaban más al triunfo sobre las fuerzas que amenazaban con destruir todo lo que amaban. Y mientras la batalla por el alma del parque llegaba a su clímax, Whitney recordó las palabras de la antigua profecía, que solo aquellos que creían en el poder de la magia podrían triunfar sobre la oscuridad y restaurar la paz y la armonía en el mundo. El parque de animales y magia se encontraba inmerso en una atmósfera cargada de tensión y misterio. Los problemas mágicos que habían surgido parecían intensificarse con cada día que pasaba, desafiando la habilidad y el ingenio del equipo encargado de su gestión. Whitney, consciente de la urgencia de la situación, se sumergió de lleno en la resolución del conflicto. Pasaba largas horas estudiando antiguos textos y consultando a expertos en magia, buscando desesperadamente una solución que pusiera fin a la crisis que asolaba al parque. Pero a medida que profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que el problema era mucho más complejo de lo que había imaginado. La magia que fluía a través del parque estaba intrínsecamente ligada a la esencia misma del lugar, tejida en cada fibra de su ser con una delicadeza y una complejidad que desafiaban la comprensión humana. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en la mente de Whitney. Si no podía luchar contra el problema de frente, ¿qué tal si encontraba una manera de trabajar con él en lugar de contra él? ¿Qué tal si utilizaba la misma magia que amenazaba con consumir al parque como una fuerza para restaurar su equilibrio y su armonía? Con esta idea en mente, Whitney convocó a una reunión de emergencia con su equipo. Les habló de su plan para canalizar la magia del parque y utilizarla para contrarrestar los efectos negativos que estaban experimentando. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero también sabía que era la única opción que tenían. El equipo le escuchó con atención, absorbido por la audacia de su propuesta. Pero a medida que discutían los detalles y trazaban los planes para ponerlo en práctica, una sensación de esperanza comenzó a crecer en sus corazones. Por primera vez desde que comenzaron los problemas, veían una luz al final del túnel, una oportunidad para restaurar la paz y la armonía en el parque que tanto amaban. Con determinación renovada, se sumergieron de lleno en la ejecución de su plan. Utilizando la magia del parque como su guía, trabajaron juntos para canalizar su energía y dirigirla hacia los puntos más críticos donde la crisis se había intensificado. Y mientras lanzaban hechizos y conjuros, sintieron la fuerza de la magia respondiendo a su llamado, como una corriente de vida y esperanza que fluía a través de ellos y del parque en su conjunto. En ese momento, supieron que estaban en el camino correcto,
que juntos podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, mientras el parque de animales y magia se preparaba para enfrentar su mayor prueba hasta el momento, Whitney y su equipo se aferraron a la esperanza de que, con su determinación y su valentía, podrían restaurar la paz y la armonía en el lugar que tanto amaban. A medida que el parque de animales y magia se sumergía en un conflicto cada vez más intenso, Whitney se encontraba enfrentando una lucha interna que amenazaba con consumirla por completo. La responsabilidad de liderar a su equipo en medio de la crisis pesaba sobre sus hombros, y las decisiones difíciles que debía tomar la dejaban constantemente cuestionándose a sí misma y a sus habilidades. En las horas de la noche, cuando el parque se sumía en la oscuridad y el silencio, Whitney se encontraba despierta, perdida en sus pensamientos. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al seguir adelante, si sus acciones estaban verdaderamente ayudando a proteger a aquellos que amaba o si solo estaban exacerbando los problemas que enfrentaban. Sus dudas se veían agravadas por la presencia constante de Matt, cuya influencia oscura parecía crecer con cada día que pasaba. A pesar de sus esfuerzos por detenerlo, sus maquinaciones continuaban, socavando la confianza del equipo y sembrando la discordia en el parque. Pero a pesar de todo, Whitney se aferraba a una chispa de esperanza. Sabía que debía encontrar una manera de superar sus propias dudas y temores si quería liderar a su equipo hacia la victoria. Y así, se sumergió más profundamente en su trabajo, dedicándose a encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentaban. Fue durante una de esas largas noches de reflexión que Whitney tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la clave para superar sus dudas no estaba en buscar respuestas fuera de sí misma, sino en mirar hacia adentro y encontrar la fuerza y la confianza que necesitaba en su propio interior. Con esta nueva determinación ardiendo en su corazón, Whitney se levantó al amanecer, lista para enfrentar los desafíos que le aguardaban. Se dirigió hacia el parque con renovado vigor, sabiendo que, con su liderazgo y su espíritu indomable, podía enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte y el parque cobraba vida una vez más, Whitney se preparó para liderar a su equipo hacia la victoria, con la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad que enfrentaran. En medio de la tormenta que azotaba al parque de animales y magia, un giro inesperado del destino sacudió los cimientos del lugar y cambió el curso de los acontecimientos de una manera que nadie podría haber anticipado. Mientras Whitney y su equipo luchaban por restaurar la armonía y la paz en el parque, una figura sombría emergió de entre las sombras, revelando una verdad que sacudió a todos los presentes. Matt, el oscuro manipulador cuyas maquinaciones habían sembrado la discordia en el parque, no era quien decía ser. Con horror, Whitney y su equipo descubrieron que Matt no era otro que un ser malévolo que se había infiltrado en el parque con la intención de sembrar el caos y la destrucción desde dentro. Sus verdaderas intenciones eran mucho más siniestras de lo que habían imaginado, y su influencia había sido la causa de muchos de los problemas que habían asolado al parque en los últimos tiempos. La revelación de la verdadera identidad de Matt dejó a todos en estado de shock, pero también encendió una chispa de determinación en el corazón de Whitney y su equipo. Sabían que tenían que actuar rápidamente para detener a este enemigo formidable y restaurar la paz en el parque antes de que fuera demasiado tarde. Con valentía y astucia, se lanzaron a la confrontación final con Matt, enfrentándose a él en una batalla épica que sacudió los cimientos del parque. Fueron momentos de tensión y peligro, pero con la determinación de quienes luchan por lo que creen, lograron derrotar al enemigo y restaurar la paz en el lugar que tanto amaban. El giro inesperado del destino les recordó que, aunque el camino hacia la victoria a menudo está lleno de obstáculos y desafíos, con valentía y determinación, siempre pueden superar cualquier adversidad que se interponga en su camino. Y mientras el sol se alzaba sobre el parque una vez más, Whitney y su equipo se prepararon para enfrentar un futuro lleno de esperanza y nuevas aventuras. El parque de animales y magia se sumía en un ambiente de incertidumbre y tensión después de la derrota de Matt. A pesar de la aparente calma, Whitney y su equipo sentían que una sombra acechaba en los rincones más oscuros del parque, esperando el momento adecuado para emerger. En medio de esta atmósfera cargada,
un nuevo personaje hizo su entrada en escena, envuelto en misterio y secretos. Se presentó como un aliado dispuesto a ayudar al parque en su lucha contra las fuerzas oscuras que lo amenazaban. Sin embargo, su llegada no fue recibida con unanimidad por parte del equipo. Whitney, siempre cautelosa y perspicaz, sintió un escalofrío recorrer su espalda al encontrarse con el nuevo personaje. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, que había más en juego de lo que parecía a simple vista. Pero no podía permitirse ser impulsiva, necesitaba pruebas concretas antes de tomar una decisión. Mientras el parque se sumía en el caos y la confusión, Whitney se embarcó en una búsqueda desesperada de la verdad. Recorrió los rincones más remotos del parque, siguiendo cada pista y cada indicio que pudiera llevarla a descubrir la verdadera identidad y las intenciones del nuevo personaje. Pero cuanto más profundizaba en su investigación, más se daba cuenta de lo escurridizo que era su objetivo. Las pistas parecían desvanecerse entre sus dedos, y cada nueva revelación solo servía para complicar aún más el panorama. Fue entonces, en medio de la confusión y la frustración, que Whitney tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la verdad no siempre era evidente a simple vista, y que a veces, para encontrarla, tenía que mirar más allá de las apariencias y confiar en su instinto. Con esta nueva perspectiva en mente, Whitney se preparó para enfrentar al nuevo personaje una vez más. Armada con determinación y valentía, estaba lista para descubrir la verdad, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Y mientras el parque de animales y magia se preparaba para el enfrentamiento final, Whitney sabía que, pase lo que pase, estaría lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El parque de animales y magia se sumergió en la oscuridad mientras la batalla por su alma alcanzaba su punto álgido. Whitney y su equipo se encontraban en el centro del conflicto, enfrentándose a un enemigo que amenazaba con destruir todo lo que habían trabajado tan duro por proteger. El nuevo personaje, cuya verdadera identidad seguía siendo un misterio, reveló sus verdaderas intenciones al parque. Se trataba de un ser antiguo, un guardián de la magia ancestral que había sido desterrado de su reino por su ambición desmedida y su sed de poder. A medida que la batalla se intensificaba, Whitney y su equipo se encontraron luchando en dos frentes, contra las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras y contra el nuevo personaje que había desatado el caos en el parque. Cada golpe lanzado y cada hechizo conjurado parecían decidir el destino del parque, y el equipo sabía que no podían permitirse perder. Pero a medida que la batalla se prolongaba, Whitney se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra un enemigo externo, sino también contra los demonios internos que habían estado plagando al parque desde su fundación. La ambición, el egoísmo y la codicia se habían infiltrado en sus corazones, corrompiendo la esencia misma del lugar que tanto amaban. Con esta comprensión recién adquirida, Whitney se volvió hacia su equipo, reuniendo sus fuerzas para un último esfuerzo por salvar al parque de la destrucción total. Con valentía y determinación, se enfrentaron al enemigo con una ferocidad renovada, negándose a ceder ante la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Y entonces, en medio del caos y la destrucción, ocurrió algo inesperado. El nuevo personaje, con una mirada de arrepentimiento en sus ojos, se volvió contra las fuerzas oscuras que lo habían corrompido y se unió a Whitney y su equipo en su lucha por salvar al parque. Juntos, lucharon con una fuerza y una determinación renovadas, enfrentando cada obstáculo con coraje y esperanza en sus corazones. Y cuando la batalla finalmente llegó a su fin, el parque de animales y magia emergió de la oscuridad, más fuerte y más unido que nunca antes. Con el enemigo derrotado y la paz restaurada en el parque, Whitney y su equipo se prepararon para enfrentar un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Sabían que la batalla por el alma del parque nunca realmente terminaba, pero también sabían que, mientras estuvieran unidos, podían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El sol se alzaba sobre el parque de animales y magia, iluminando un nuevo día lleno de promesas y esperanzas renovadas. Después de la intensa batalla que había sacudido sus cimientos, el parque se encontraba en un estado de calma y paz que no se había sentido en mucho tiempo.
Whitney y su equipo se reunieron en el corazón del parque, rodeados por la belleza y la magia que habían luchado tan duro por proteger. A su alrededor, los visitantes comenzaban a llenar las calles, emocionados por las nuevas aventuras que les esperaban en este lugar único y maravilloso. Pero mientras el parque se preparaba para abrir sus puertas una vez más, Whitney sabía que su trabajo aún no había terminado. A medida que caminaba por los senderos familiares, reflexionaba sobre los desafíos que habían enfrentado y las lecciones que habían aprendido en el camino. Se dio cuenta de que, aunque habían enfrentado la oscuridad con valentía y determinación, la verdadera magia del parque no residía en los hechizos o las criaturas mágicas, sino en el poder del amor y la amistad que los unía a todos. Con esta comprensión en mente, Whitney se volvió hacia su equipo, su familia elegida, y les dedicó unas palabras de gratitud y aprecio. Reconoció su valentía y su sacrificio en la batalla por el alma del parque, y les prometió que, juntos, construirían un futuro aún más brillante y emocionante para todos los que llamaban hogar a este lugar especial. Y así, mientras el parque de animales y magia se preparaba para un nuevo comienzo, Whitney y su equipo se unieron en un abrazo de celebración y camaradería, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Mientras el sol se ponía sobre el parque una vez más, un sentimiento de esperanza y renovación llenaba el aire. Y en ese momento, Whitney supo que, mientras estuvieran juntos, no había nada que no pudieran lograr. El parque de animales y magia había renacido, más fuerte y más hermoso que nunca antes, listo para seguir deleitando y sorprendiendo a todos aquellos que se aventuraran dentro de sus mágicos límites. Y mientras las luces se encendían y la música llenaba el aire, comenzaba una nueva era de aventuras y maravillas en el lugar que todos llamaban hogar.